más preámbulo, damos la bienvenida a nuestro querido compañero, licenciado Darío Ortega. Adelante, hermano Darío, los micrófonos son suyos. Saludos, buenas tardes para todos aquí con Café, con Fe. Gracias, hermano Damon, y a toda la directiva del CPEC. ¿Sí me escuchan bien? ¿El audio está funcionando? ¿Está fluyendo perfectamente? Okay, muy bien. Excelente. Bueno, sí, gracias por la invitación. Bueno, siempre sumado como organización MOVE, como organización aliada, hermana y aliada estratégica del CPEC. Estamos caminando juntos en estos trabajos, en estos ministerios, en estas actividades. Para nosotros es una verdadera bendición estar hoy compartiendo con ustedes en esta actividad. Y bueno, sí, vamos a tratar el tema de la comunicación afectiva y efectiva, porque es un tema que nos desafía a todos. Usted le pregunta a cualquier persona, es más, usted hace una pregunta en su propia casa sobre si hay comunicación, si nos estamos comunicando, y todos van a responder afirmativamente. Todos van a decir, vale, nos comunicamos, todos nos hablamos, sí nos decimos las cosas, pero cuando usted revisa a conciencia y con toda seriedad y objetividad el cómo nos comunicamos, la manera como estamos haciendo llegar nuestros mensajes o la información o expresamos nuestros sentimientos, nuestras ideas, ahí donde realmente nos damos cuenta que hay algo que probablemente no está marchando bien. Yo coloqué la palabra efectiva y afectiva para simplemente resumir o ampliar un poco de la idea de lo que es la asertividad. Comunicación asertiva, cómo debemos comunicarnos de forma apropiada, saludable. Y creo que de eso nos falta mucho, no solamente aquí en la sociedad venezolana, sino en toda Latinoamérica y el mundo. Los altos niveles de estrés que estamos viviendo, la presión, el miedo, cada quien enfrentando las situaciones de una u otra manera, hace que cada vez haya más presión en la sociedad. Estamos más presionados y la forma como nos comunicamos, la forma como expresamos lo que sentimos, cada vez se vuelve va subiendo el tono y ya se vuelve parte de la cotidianidad, que se vuelve parte, el asunto es que vamos asumiendo como sociedad nuevas formas de comunicarnos que no son las más saludables, las más apropiadas. ¿Y qué significa ser efectivo y afectivo al comunicarnos? Bueno, es una forma de expresar pensamientos, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo de forma honesta. Es decir, para ser efectivo, para ser asertivo y afectivo, yo debo ser honesto a la hora de comunicarme. El problema que tenemos muchas veces es que nosotros pensamos que, bueno, no voy a decir la verdad porque a lo mejor le va a incomodar a la otra persona, prefiero reservarme lo que estoy pensando, aunque probablemente mi opinión es válida y tengo la razón en el punto que quiero expresar, pero para evitar problemas asumimos una posición de, bueno, tratar de reprimir eso y así evito que haya una discusión más adelante o un enfrentamiento o una confrontación en la comunicación. Ahora, la comunicación efectiva es una comunicación honesta, no reprimo, no trato de apagar al otro, ni trato de esconder lo que estoy pensando. También es directa, ¿ok? El asunto es que muchas veces en la comunicación, sea en el hogar, en la empresa, converso con todas las personas a mi alrededor de un punto sobre alguien, pero con esa persona la que está involucrada es la última que se entera de lo que yo estaba pensando. Entonces, eso no permite que la comunicación sea efectiva ni afectiva, ¿ok? No va a ser asertiva porque por lo general me estoy comunicando de forma indirecta, es decir, me comento con otro o hago el comentario como la esposa o el esposo en la casa que hace el comentario, la indirecta, para ver si el esposo o la esposa o el obrero capta lo que yo estoy tratando de decir. Oye, si aquí por lo menos hacer un comentario en general sobre un asunto, a ver si la persona lo capta y de su propia deducción entiende el mensaje que yo estoy tratando de dar. Entonces eso hace que no sea efectiva la comunicación. Y la comunicación afectiva y efectiva es correcta, es decir,
es saludable, implica respetar los pensamientos, las creencias y las ideas de los demás, y a la vez de mantener mis ideas sin tener que arrollar al otro. Entonces, ahí comenzamos a ir como que vamos desdeñando y definiendo los aspectos de la importancia que tiene, la utilidad que tiene la comunicación asertiva. Ahora, nosotros tenemos que revisar, y con esto quiero mencionar esto y abrir un espacio a ver si alguien tiene algún comentario que hacer. Hay razones por las cuales a la gente le cuesta ser efectivo, afectivo y asertivo en la comunicación. El primer problema, voy a mencionar esos 5 problemitas allí rapidito, esos obstáculos que hay para que la comunicación pueda fluir. Yo lo nombro o lo llamo el problema con las 3A. Cuando tenemos problemas con las 3A, primero, autoestima, ¿ok? Hay personas que tienen problemas con la autoestima, entonces, oye, yo no voy a decir nada porque yo no soy nadie, a mí no me prestan atención, nunca me tomaron en cuenta, ¿qué me van a creer a mí? ¿Qué me van a escuchar a mí? O una autoestima muy baja o una autoestima muy alta. Entonces, cuando yo no tengo una autoestima saludable, la forma de comunicarme expresa ese tipo de autoestima que tengo. O hablo con demasiada humildad que me hace sentir poca cosa en la casa o en la empresa, o hablo con un sentido de superioridad que me hace ser inaccesible a los demás, porque siempre tengo la razón, nunca estoy abierto a discutir los asuntos. En la otra A, que yo llamo que hay que trabajar, es la A del autoconocimiento. Hay gente que no se conoce, el tener una imagen, no haber trabajado su propia persona, hace que la gente se desconozca. Entonces, cuando va a expresar una idea, sabiendo que está enojado, no espera el momento preciso conociéndose. La persona que se autoconoce a sí mismo dice, yo mejor no hablo en este momento, voy a esperar un momento que esté más relajado, no vamos a hablar en este momento porque yo sé que yo me conozco, yo me voy a poner a llorar, voy a estar emotivo, prefiero más bien darle un tiempo al asunto y luego ordenar mis ideas y tener ese encuentro para hablar. Y la otra A que hay que trabajar, además de la autoestima, el autoconocimiento, es la autoimagen. ¿Cómo me veo a mí mismo? Eso hay que revisarlo, hay que trabajarlo. Porque cuando no tengo una imagen apropiada, saludable de mi propia persona, o puedo pensar que mi opinión no tiene valor, o para qué voy a hablar si nunca me toman en cuenta, si nunca hacen lo que yo digo, me prestan atención, o el otro extremo, ¿no? Entonces hay que trabajar ese aspecto. La otra cosa que es importante son los estereotipos en la vida. Hay personas que aprendieron a hablar o comunicarse, vienen de hogares que habla, todo el mundo grita. Hay hogares donde todo el mundo grita y tienen tonos de voz elevados para comunicarse. Por ejemplo, yo soy de Maracaibo, y en Maracaibo yo llevo gente de aquí del centro, han ido allá que mi familia, y todo el mundo piensa que estamos discutiendo y estamos hablando muy sanamente, porque en Maracaibo los tonos, por la cultura, todo el mundo habla fuerte. Entonces, cuando nos mudamos a otra zona o 2 personas de diferentes culturas, esos estereotipos chocan. Oye, ¿por qué hablas tan fuerte? ¿Por qué gritas? No estoy gritando, yo hablo así. Entonces hay que buscar la manera de revisar cuáles son los estereotipos que tengo en la vida, cómo mi mamá, cómo me criaron, cómo fue el entorno, para yo ir revisando esos estereotipos y encontrar el punto medio que nos permita tener una comunicación afectiva y efectiva. El tercero, son 5 nada más, y así abrimos el espacio para un feedback, es estar estresado y presionado y no saber manejar eso. Hay gente que habla muy bien, está calmado, siempre que no esté estresado, siempre que no tenga presión. Cuando está estresado, y a veces uno le pasa eso en la empresa, el jefe, el gerente, cuando uno ve, uno se asoma. Yo me recuerdo, tenía un jefe en la empresa donde trabajé haciendo mi pasantía cuando me gradué de bachillerato, que yo me asomaba y veía desde la ventana a ver si el jefe estaba estresado, porque el que entrara en el momento que estaba estresado, presionado, a hablar con ese presidente de esa empresa, con ese gerente, eso era que estaba a punto, podría estar en peligro hasta de ser despedido. Entonces la asistente me decía, creo que ahorita está estresado. Y como gran maracucha me decía, si creo que ahorita está estresado, no te metas ahí porque vas a perder la vida, me decía la secretaria, la asistente. Entonces yo decía, no, mejor no nos metemos allí. La secretaria le llevaba un café, entonces el hombre se iba calmando y decía, bueno, ahora sí pueden pasar, te conviene que pase yo ahorita. Entonces,
nosotros necesitamos, oye, manejar nuestras emociones, gestionarlas. Las emociones no deben gestionarnos a nosotros, ni dominarnos, ¿no? Entonces, hay que trabajar ese aspecto del estrés, de la presión, para poder tener una comunicación efectiva en el entorno laboral, en la familia, porque realmente eso nos puede hacer más efectivos en lo que hacemos, más productivos. La cuarta de 5 es la excusa de la personalidad. Yo la llamo la excusa, porque uno tiene que trabajar su propia vida, uno tiene que cultivar, crecer en persona. Para eso tenemos, yo siempre digo, la Biblia, que es el manual de vida, que nos ayuda a nosotros a tener esa regla, esa forma apropiada. Ahí encontramos la forma como podemos trabajar nuestra vida. Tenemos la fe, tenemos a Dios, que es nuestro diseñador y nuestro guía, y conectándonos con Él nos puede ayudar. Entonces la gente dice, bueno, yo soy así soy yo, y tú ves si me aceptas o no, tú ves si, bueno, así me criaron, así, no, eso es una excusa. Tú tienes que trabajar, está bien, eres así, pero tú puedes crecer, tú puedes avanzar, tú puedes mejorar, y para eso Dios, bueno, es nuestro ingeniero que puede permitirnos una transformación, y Dios lo ha hecho con tantas personas que hemos trabajado con Él, que hemos metido nuestra vida a su taller, nos ha ayudado a lidiar con cosas de nuestra personalidad, temperamentos, que no hay que confundir temperamento con carácter, esa es otra cosa de la personalidad. El temperamento es el manejo, la temperatura de nuestras emociones, enojo, ira, tristeza, eso hay que aprender a manejarlo. El carácter es lo que nos hace personas, la firmeza, la templanza de lo que somos, el mantenernos firmes. Entonces a veces confundimos esos términos y decimos, ay, pasa que él tiene un carácter fuerte. No, el carácter fuerte no es eso, es un temperamento sin control. Se confunde con eso, un temperamento mal administrado, mal gestionado. Entonces hay que gestionar ese temperamento para saber, como hacemos con el carro, oye, está subiendo la temperatura, vamos a poner un poquito de refrigerante a ver si baja un poquito ese asunto, ¿no? Y el último asunto que aquí quiero mencionar son las malas experiencias en el pasado, ¿no? Hay personas que, bueno, han estado en estos encuentros, o en encuentros en otras charlas, en otros materiales, han leído libros, y bueno, han tratado de mejorar en la comunicación, pero cuando se encuentran con situaciones que se ven que no han tenido éxito, entonces dicen, bueno, ¿para qué? Si yo me pongo a tratar de ser asertivo, a ser afectivo en la comunicación, resulta que la gente quiere abusar de mí. Yo mejor no, yo me voy a comunicar como soy, y voy a hablar como soy, porque la gente no tiene esa visión. Y bueno, en el pasado han enfrentado momentos difíciles que, bueno, le han marcado para la vida. Entonces, bueno, quería mencionar esos aspectos allí como parte de una introducción que nos permita tener alguna interacción. No sé si alguien quiere agregar algún otro aspecto que sería interesante tenerlo por allí, mencionarlo. Deimo, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta en este momento o avanzamos con algunas otras ideas. Si quiere avanzamos, Darío, y al final se hacen las preguntas, a menos que tú quieras promover la intervención de alguien y alguien quiera hacer algún comentario. Quizá lo recomendable es llevarlo hasta el final. Está bien, vamos a avanzar unos 10 minuticos más, y para no hacerlo tan largo, y luego entonces abrimos el espacio para eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, como yo creo, hay un especialista que él dice que comunicar es igual a amar. Que comunicar es igual a amar. Y el comunicar, y otro que dice que el comunicar es un arte, la comunicación es un arte, hay que practicarlo, hay que pulirlo. No todo el mundo sabe comunicar. Yo como soy oriundo de Maracaibo, que ya lo mencioné temprano, al principio, yo pensaba que me comunicaba muy bien porque soy extrovertido, entonces hablo, en la escuela siempre era el que exponía, siempre era el que hacía cualquier cosa, yo no tenía problema para hablar en público, yo voy a hablar con la directora, yo hablo con la docente, yo era el que era el representante de todo. Cuando voy a la universidad y estoy también estudiando en el seminario, se hace un ejercicio acerca de la comunicación, a ver si el profesor dice, ¿quiénes creen que se comunican bien? Y yo me recuerdo que yo me ofrecí, profesor, yo creo que me comunico bien.
yo creo que en un 100% estoy en un 80%, y digo, caramba, pase aquí adelante, y me dio un ejercicio, me dijo, tome esta figura, era una figura geométrica, claro, él no le dijo al grupo que era una figura geométrica, me dijo, tú le vas a comunicar eso a tu grupo, sin decir más nada ni mostrarle, simplemente le vas a decir y ellos van a dibujar lo mismo en sus hojas. Y yo comencé a decir a los muchachos, hay un triángulo arriba como a 2 centímetros, hay un rectángulo más abajito. Miren, yo terminé ese ejercicio sudando frío, estaba sudado, tuve media hora ahí tratando de comunicarme con mis compañeros, y cuando ellos mostraron los dibujos, todo el mundo tenía una cosa diferente. Todo el mundo tenía un dibujo diferente, distorsionado, uno allá abajo, una cosa, hasta unas obras teatrales, unas obras artísticas se vieron allí, porque todo el mundo entendió una cosa diferente. Ahí me di cuenta que la comunicación había que trabajarla, porque cuando uno habla, intenta comunicar un mensaje y tienes un grupo de la empresa, tienes tu grupo de empleados, tienes tu familia, tienes tus compañeros, tus alumnos. Si hay 30 personas, van a haber 30 formas diferentes de entender o interpretar lo que tú comunicas. Entonces, eso hay que trabajarlo. Hay que esforzarse, hay que leer, hay que ser asistido en alguna forma, porque la gente no entiende. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Si yo te lo dije bien. Ah, tú lo estás entendiendo, pero la otra persona tiene otro mundo. Entonces lo hace desafiante. Ahora, para que haya conexión, y ahí vengo a hablar de otra palabra, la clave para la afectividad y la efectividad es la conexión. Es decir, los miembros de un grupo, llámese familia, empresa, universidad, donde estés trabajando o donde estés interactuando, tiene que haber una conexión para que la gente sienta confianza para expresar pensamientos, opiniones, sentimientos, las luchas, los miedos, el éxito, el gozo, las ilusiones, las esperanzas, los fracasos, sin temor a ser reprimido. Si no hay confianza, y ese es el problema, que si no se genera esa conexión que la da la confianza, tú te sientes confiado en la empresa, oye, comuniquemos lo que sentimos, lo que está pasando, lo que estamos pensando, eso puede permitir que haya un excelente nivel de comunicación. Ahora, si no tenemos ese nivel de conexión y los códigos no están claros, probablemente muchos no vayan a sentirse confiados de compartir lo que está pensando, porque tiene miedo a ser reprimido, a ser amonestado, a ser contrariado, y hay personas que prefieren simplemente no decir nada, y así viven la vida, y así viven toda su vida, guardando lo que querían decir, guardando lo que querían expresar, y eso es triste, y hay gente que vive así, y en el lecho de muerte, observe eso, comienzan a llamar a todo el mundo, así ha pasado, en el lecho de muerte, allá cuando ya te queda poco aliento de vida, llámeme a tal persona, llámeme al otro, porque nunca le dije lo que pensaba, nunca expresé lo que, entonces hay dolor, es más, eso afecta la mala comunicación, la no conexión en los grupos, afecta hasta la salud, aún más allá de la muerte, porque la gente que queda allí, usted ha visto esos momentos donde la gente dice, oye, ahora tú vienes aquí, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no expresé esto? Porque no se trabajó la conexión en la familia. Entonces es importante tener este aspecto en claro en el hogar para que la gente pueda enterarse. Ahora, hay una respuesta que es triste, que es el silencio. Y algunos especialistas, igual yo lo expreso y lo afirmo así, el silencio es peor que ser torpe para hablar. O sea, callarse es peor que ser torpe para hablar. ¿Ok? Entonces, hay una pregunta, la vamos a dejar para el final, por ahí la leí en el chat. El silencio es peor que ser torpe, es peor que ser torpe para hablar. O sea, el que hace es mejor ser torpe, pero hablar torpemente. Ok, oye, disculpa que no lo supe expresar de forma apropiada, pero no guardé silencio. Ok, ¿por qué es peligroso y es peor el silencio que ser torpe para hablar? Bueno, porque la gente puede interpretar el silencio de 1000 maneras y la mayoría de las maneras son negativas.
¿ok? El silencio habla, comunica, hay algo ahí, hay un vacío. Y lo que hacemos los seres humanos cuando hay vacío es llenar ese vacío, ¿ok? Llenar ese vacío. Oye, que se quedó callado, no dijo nada. Bueno, yo le dije eso a los empleados y nadie dijo nada. Yo les pregunté qué pensaban y nadie dijo nada. Oye, les dije cuánto iban a ganar y nadie dijo nada. Eso quiere decir que todos están felices. O puede ser que sea eso. O puede ser que no sea eso. Bueno, ¿qué habrá pasado? Mejor dejémoslo así. Ahora, las personas que están conscientes de que el silencio no ayuda, van a buscar la manera, que tiene conexión con la pregunta que hacían, van a buscar la manera de fomentar la conexión. Es decir, ¿cómo puedo fomentar la conexión con mi equipo, en mi familia? Abrir los espacios para comunicarnos. Es decir, las comidas, los momentos importantes donde no hay que perder esos momentos de familia, se han perdido lamentablemente, aunque la pandemia y la cuarentena nos han ayudado a recuperar varios de esos momentos, porque ¿para dónde vas a almorzar? ¿Dónde vas a pasar que si tienes que estar en la casa? Tienes que estar aquí, donde vamos a almorzar juntos, mira, salgan todo el mundo de los cuartos y vamos a comer juntos y vamos a decir, vamos a expresar el día a día, esas conversaciones informales pueden ir creando ya la confianza, ¿ok? Esas conversaciones que son informales en la casa pueden ir creando ya la confianza para tener, bueno, espacios que nos permitan la conectividad, la conexión y que permitan la confianza para hacerlo. Oye, le dije a mi familia esto y no respondieron, no me agredieron, no me chocaron, ¿no? Es importante eso. Ahora, el otro aspecto importante en el desarrollo de esa habilidad de la comunicación es la transparencia o claridad. No significa tener poco tacto, porque uno dice, yo les hablo claro. Entonces, confunden ser tosco con ser claro. No, el hecho de ser transparente o claro no quiere decir que seas tosco, que lance puro puñal y lance pura piedra y cuando abre su boca. No. Tiene que ver es con empatía, ¿ok? Y esto requiere humildad. Es decir, oye, te voy a explicar de una manera que tú puedas entender. Es fácil lo que estoy diciendo. No, esto es un desafío. Usted dirá, oye, ¿cómo será Darío en su casa? Eso debe ser una maravilla hablando. No, tengo que repasar estos materiales todo el tiempo. Tengo que revisar todo el tiempo esto y decir, oye, verdad, me estoy contradiciendo con lo que acabo de enseñar, con lo que dije, con lo que enseño, porque es un desafío. Hay momentos que uno se siente totalmente fuera del ambiente ahí y tienes que retomar esto. Es un trabajo constante. Entonces es importante trabajar el aspecto del orgullo y este ya es el último punto para dejar ahí abierta el espacio al orgullo. El orgullo que en la Biblia es importante esto, estudiar el orgullo en la Biblia. El orgullo no hay una connotación. En la mayoría de las veces que aparece el orgullo en la Biblia, tiene una connotación negativa. Siempre tiene una connotación negativa. Por eso es que hay palabras que pueden sustituir el orgullo. Por ejemplo, decir, me siento orgulloso de esto, de aquello, de este logro. Más bien decir, me siento agradecido, me siento pleno, me siento feliz, me siento satisfecho, porque el orgullo siempre se apega al ego, y el ego al egocentrismo, y a la egolatría, y al egoísmo. Entonces, es importante trabajar el aspecto del orgullo en mi vida, porque el orgulloso no le gusta pedir perdón, el orgullo no le gusta reconocer que te ha equivocado, el orgullo no le gusta reconocer que el otro puede estar en la razón y decir, bueno, tienes la razón lo que estás diciendo. El orgulloso no aprende nunca, o sea, porque ya lo sabe todo. Ya yo sé eso. Es más, a veces los padres le decimos a los hijos, ya vienes tú con tu cuento, ya yo sé por dónde tú vienes. Porque, es más, cuando tú vienes, yo voy. Ya yo me sé ese cuento, papá, ya yo pasé por ahí. Ya yo fui y vine. Entonces, eso nos permite, cuando un hijo habla con el papá, y el papá ya lo sabe todo, el papá ya sabe todas las respuestas, el papá ya sabe lo que viene a decir. Entonces, ¿para qué voy a hablar con mi papá si siempre me va a decir que ya sabía todo, que ya él sabe eso? Entonces, eso hay que tener esa humildad que nos ayude, que también nosotros podemos equivocarnos, ¿verdad? Nosotros podemos equivocar y eso permite que la gente sienta confianza. Cuando ven a un jefe que es un ser humano,
cuando ven a un compañero de clase que es un ser humano, cuando ven a un papá, una mamá, un hijo, que somos seres humanos y podemos equivocarnos, podemos errar, entonces eso nos ayuda a no juzgar al otro, que es lo que nos habla la Biblia del juzgar al otro, y más bien estar abierto para escuchar atentamente los sentimientos y el corazón de las personas. Entonces, el orgullo no necesita equipo, no necesita familia, porque el orgullo lo que necesita es una audiencia, alguien que lo escuche. ¿Ok? El orgullo niega la necesidad de crecer y la espiritualidad y la fe porque se centra en el yo. ¿Ok? Entonces es importante tener eso en cuenta. Y bueno, cierro con esta lectura de las Sagradas Escrituras que nos dicen, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, Romanos 12:3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes, fíjense lo que dice Pablo a Romanos, le dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Eso te hace a ti, te da a ti la actitud correcta y te hace apto para comunicarte efectiva y afectivamente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a usted mismo y hágalo de acuerdo a la medida de fe en Dios que el mismo Dios nos ha dado. Entonces, que tenemos que buscar esa forma de ser efectivo al comunicarnos y centrarnos en la humildad para poder establecer una conexión saludable con todas las personas que tenemos en nuestro entorno y tenemos en la familia, en el hogar, porque algunos trabajan, fíjense, hay algunos que son muy buenos en la familia, pero en el trabajo, en la comunicación son un desastre. Hay algunos que son buenos en el trabajo, ese está como la niña que le decía al papá, papá, yo me quiero mudar a la oficina. Papá, yo me quiero mudar a la oficina, quiero vivir en la oficina. Y el papá le dice, pero ¿por qué quieres vivir en la oficina? Papá, yo quiero vivir en la oficina. Y cuando el papá le pregunta, se reúne la familia a preguntarle a la niña que por qué quería vivir en la oficina, el papá le responde y le dice, papi, la niña le responde, papi, lo que pasa es que en la oficina tú me tratas a mí de linda, ven mami, vente para acá, no me pegues, no me regañes. Y a mi mamá la tratan, ven para acá, mi amor, no sé qué. Pero cuando llegamos aquí a la casa, se transforma totalmente, te transformas totalmente. Por eso, papá, yo quiero vivir en la oficina porque allá tú te comportas de manera diferente. Y a veces pasa que nos comportamos de manera diferente en otros espacios y en el hogar muchas veces no somos tan efectivos y tan afectivos a la hora de comunicar. Bueno, son algunas ideas. No sé si, Damon, ¿cómo ves allí? Si podemos abrir el espacio para interactuar un poco. Creo que hay algunas preguntas por allí. Si estamos bien de tiempo, tú me dices, estoy en tus manos. Bueno, sí, estamos bien de tiempo. Hay algunas preguntas que no sé si quieras ir respondiendo y luego quieres acotar algo adicional. Voy a leer una pregunta que está por aquí. Es de Rey. Rey dice lo siguiente, ¿no? Si dentro de tu equipo tienes una persona que es poco comunicativa, responde lo mínimo, hace bien su trabajo, aunque no hace más de lo que se le dice, ¿qué podemos hacer para que se abra al equipo? Sí, bueno, eso es una interesante pregunta porque sobre todo en los equipos de trabajo, en las organizaciones, nos encontramos con diferentes temperamentos y nos encontramos con diferentes personalidades, ¿no? Y bueno, entre la más común tenemos el extrovertido y el introvertido, es la forma más común, aunque otros especialistas han dictaminado o han dado una mayor amplitud en la parrilla de las diferentes personalidades que hay. Y ya sabemos que no todo el mundo responde de la misma manera a las mismas presiones o a las mismas dinámicas grupales. Ahí cabe mucho la habilidad que tenga el líder para buscar y abrir los espacios, primero de comunicación, que nos permita saber, así se acierta. Yo creo que la clave sería preguntar, abrir espacios para preguntarle no solamente a él, sino a la dinámica que tenemos grupal, al equipo, cómo podemos buscar la manera o la forma de que podemos involucrar a todas las personas. A veces los sistemas que se crean en las organizaciones son sistemas que favorecen más a un tipo de personas. ¿Por qué?
Bueno, porque, oye, hay un ambiente de donde los extrovertidos, por decirlo, voy a hablar nada más de estas dos formas de donde los extrovertidos y la gente que es así, hoy vamos a estar ahí, vamos a efusivamente responde, pero hay otras personas que no es que no tienen un nivel de compromiso claro, pero no están tan llamados o se sienten desafiados a participar al mismo nivel. Entonces tenemos que abrir espacios para comunicarnos momentos donde esa persona pueda expresar cómo se siente en el grupo, cómo crees tú que podemos mejorar el desempeño, o sea, abrir espacio para conversar con esa persona y también para conversar con el resto del equipo, porque puede ser que sea simplemente su respuesta desde su perspectiva personal a la dinámica grupal, social que ofrece la organización, o que puede haber algún aspecto que no se siente cómodo y prefiere más bien retraerse y estar allí en un nivel muy mínimo, solo llamamos los niveles muy mínimos de compromiso. Sería más o menos lo que yo podría recomendarle a esa persona. Excelente, gracias. Por aquí hay otra pregunta, quiero hacértela, es de Gabriel Gubella. Él dice, hola, buenas tardes a todos. Tengo una duda, sería la siguiente. ¿Cuál sería la mejor manera de comunicarle algo a una persona cuando la misma siempre cree tener la razón y no se abre a escuchar o considerar lo que se le intenta comunicar? Sí, bueno, en esos casos yo siempre sugiero que yo creo que se puede requerir, cuando ya la persona lo ha intentado, habría que revisar los intentos de comunicarse con esa persona, ¿ok? Hay que revisar los intentos porque allí vemos lo que yo estaba mencionando del orgullo, a veces hay esa respuesta a la hora de intentar conectar. Habría que revisar las formas o los intentos como lo has buscado conectarte o expresar las ideas. Ahora, segundo, en muchos casos se requiere el acompañamiento. Se requiere acompañamiento porque cuando ya tú intentas conectarte con esa persona, llámese en familiar o en la empresa, se requiere la intervención. O sea, necesitas la atención, vamos a llamarla terapéutica, de un especialista que te ayude a establecer algunas líneas de comunicación, es decir, como vamos a lanzar esta línea que te permitan algunas herramientas para intentarlo. Yo tengo una experiencia que es un poco extremista. Una vez a nuestro local entró una señora que era indigente en la calle. Y ahí vamos a cerrar el local. Yo le dije, mira, no puedes estar aquí. Y me dijo que no iba a salir, que tenía miedo que no iba a salir. Tenía tanto miedo que se hizo pipí. Imagínense usted. Era de la calle. Y yo le decía, mira, intenté todo. Le dije, por favor, vete, te doy dinero. Le saqué dinero, te doy algo, te compro un pan, te compro algo. No había manera de que ella saliera, se aferró a la silla, tampoco queríamos físicamente forzarla. Yo le amenacé y te voy a llamar a la policía entonces, le dije yo, para que te saque. Y me acordé que tenía un amigo que es psiquiatra y le dije, como terapeuta lo llamé. Y él me dijo, no, todo lo que le dijiste está malo. Esa persona no se va a conectar contigo nunca, porque estás más bien provocando que su trauma se explote, se detone. Y él me dijo, dile esto, dile, te voy a llevar para que te ayuden, para que te den la medicina. Es increíble, yo no lo creía. Yo le dije, chamo, ¿tú estás seguro que eso va a funcionar? Dile, mire, yo fui con mi esposa y le dije a la señora, la vamos a llevar para que le den la medicina, para que la ayuden. Inmediatamente brincó en la silla y me abrazó. Me dijo, lléveme pues, pastor. Y salimos y la llevamos él nos dijo al lugar donde la íbamos a llevar. Y a veces eso pasa, claro, yo estoy dando un caso extremo, ¿no? Pero a veces pasan las dinámicas grupales, que las líneas o los puentes que estamos tratando de establecer con el otro no son los apropiados, más bien lo que hacen es detonar, es forzar esa tensión, y debemos nosotros entonces abrirnos a que otro que está viendo la situación de afuera pueda decirte, oye, ¿por qué no intentas esto? Esto funciona en este tipo de personalidad y te puede ayudar. Yo recomendaría eso a esa persona. Oh, muchas gracias, Darío. Mira, una pregunta. ¿Tú quieres agregar algo más o damos ya paso abierto a las preguntas de manera
formal. Mira, me gustaría agregar unas tres cositas más y abrimos allí para si hay otro comentario y eso. Cerrar con la humildad. La humildad, y estas son 4 recomendaciones que a lo mejor agregan a lo que ya han respondido allí algunos o les he respondido o tal vez conteste alguna de las preguntas, ¿no? Porque es la respuesta de nosotros. La humildad hace preguntas, el orgulloso no hace preguntas. Al humilde le encanta el diálogo, al orgulloso no. El orgulloso dice, ¿para qué vamos a hablar si siempre es lo mismo? ¿Para qué vamos a hablar si ya sabemos lo que vamos a decir? ¿Para qué vamos a hablar si ya yo sé que ustedes no están? Ya yo sé, entonces, pero la humildad, el que trabaja la humildad, y eso trabaja, mire, eso es Biblia y conexión con Dios y revisión y trabajo. Hace preguntas y le encanta dialogar, ¿ok? Le encanta dialogar. Es como, no vayan a ser como mi papá que cuando estaba chamo no hallaba cómo responder. Yo le dije, papi, me está pasando esto en el cuerpo, estoy sintiendo esto. Y mi papá me dijo, pórtate bien. Y ya, no habló más nada. Haz lo que tienes que hacer. Y yo, papá, pero quiero que me explique esto, la sexualidad, la broma, el momento grueso que todo el mundo, todo padre no quiere que llegue. Mi papá lo que hizo fue, ya sabe lo que tiene que hacer, usted es responsable, y me dio la espalda y no hablamos más nunca hasta el día de hoy de ese tema. Entonces, no, hay que hacer preguntas y hay que buscar espacios para dialogar. Y eso hay que trabajarlo, porque a lo mejor el problema es que nosotros no recibimos eso. Y ese es un problema, que a lo mejor usted no recibió de su papá o de su mamá, es esas crianzas donde es una dictadura en el hogar, donde lo que se dice lo que diga la mamá o el papá, y ya está. Tu papá dijo esto y no hay manera, mamá, pero no, ya el papá. Y hay algunos donde es la nona, la abuela. Hay algunos donde es la abuela, no es el papá ni la mamá, sino vamos a preguntarle a tu abuela. Y lo que diga esa señora, ay Dios mío, esas abuelas son terribles. Lo que diga la abuela es lo que es la regla, entonces no hay diálogo, ahí es lo que diga la abuela y la abuela digo, papá o la mamá diga, entonces hay que tener cuidado con eso. La humildad está siempre dispuesta a aprender de otros. O sea, uno no puede ir a establecer la afectividad, aún el jefe con sus empleados, el hijo con el papá con el hijo, en diferentes espacios, tiene que estar dispuesto a aprender. Si no tiene esa disposición, se hace rudo. No es el otro, eres tú. Eres tú que tienes el problema. Porque, bueno, entonces no, tienes que ir con la disposición de aprender. Bueno, voy a hablar con mi hijo, ya vi la charla, voy a hablar con mi hija, con mi hijo, a ver. ¿Qué es lo que tienes que decir? Ya vaya. Tienes que ir dispuesto a aprender también. Y la otra cosa es que necesita, cuando uno quiere ser efectivo, tienes que reconocer que necesitas de otros. No, solo no puedes. Y la humildad, en último lugar, pone energía y esfuerzo en escuchar. Ahí tiene todo. Y con esto cierro porque ahora sí es verdad que vamos a cerrar. En escuchar. Por eso es que yo no quiero hablar mucho, porque se vuelve yo solo hablando. Entonces yo me contradigo, entonces digo, no puedo hablar yo solo, porque la gente que está allí, a lo mejor tiene algo que decir, me estoy ahogando, se le acabaron los datos y no pude hablar. Dice, oye, no pude hablar, vale, no pude decir. Entonces eso crea. Ahora, la humildad pone el esfuerzo en escuchar. A veces las mejores charlas o las mejores conferencias que se dan no son las que se dicen, sino las que se escuchan de la gente. Cuando escuchamos a los demás y decimos, ¿qué piensas? ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo te sientes? Eso puede hacer que pueda realmente ser efectivo para todos y ayudarnos en eso. Listo, Damon, ya yo terminé. Me gustaría entonces escuchar los feedback de la gente. Ok, excelente. Bueno, si alguien quiere decir algo, comentar, los micrófonos están allí disponibles para que puedan hacer su pregunta. Sí, por ahí había unos comentarios en el chat. No sé si quieres, te leo uno por allí que estuve leyendo, que estuve viendo. Dice, buenas tardes a todos, esto es Zulay. ¿Por qué cuando deseo comunicar algo, en mí creo que me expliqué y fui entendida, pero en realidad sucede que no se comprendió lo que dije, aun cuando la forma de dirigirme fue amable y educada? Eso es una excelente pregunta. Ahora, allí no va a depender de lo que tú hiciste. Te comunicaste amablemente, asertivamente. Ahora, hay que ver el mundo en que está el otro.
porque el otro está en un mundo, así está en una tormenta, porque yo estoy hablando desde un campo lleno de flores, pero el que me está escuchando está en una tormenta, un torbellino, hay viento y está metido en una situación, aunque tú lo ves sentado o la ves sentada en una silla relajada, escuchándote atentamente, en esa mente puede haber una tormenta, puede haber algo que lo está o la está preocupando, la tiene tensa, la tiene... Entonces, por más que usted hable y le diga, mira, yo quiero decirte eso, esto, está pasando esto, esa persona está en ese torbellino o está conectada a heridas, a heridas. Esa es otra cosa que no nos va a dar tiempo de hablar, ¿no? Hay traumas, hay personas que han estado sumergidos en violencia psicológica, física, verbal, y cada vez que se le habla de hablar reunión, entra en pánico porque tiene heridas en el corazón. Entonces, cuando alguien va a hablar, inmediatamente yo siento que esa persona me puede estar agrediendo, se siente atacado, o sea, la comunicación se vuelve un ataque para esa persona. Entonces, en primer lugar, yo sugiero que además de que intentaste comunicarte, ahora yo te pido que te animo a que tú puedas hacer las preguntas que pueden ayudar que la persona le abran el espacio a la persona para que se comunique. Mientras que él hable, si logra hablar, esa persona logra hablar, se logra abrir, haciéndole preguntas, cómo te sientes, qué opinas, cómo ves, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te hace sentir. Dime cómo abres ese espacio, no juzgues cuando él hable o cuando ella hable, no hagas muecas porque a veces la persona está hablando y bueno, yo quiero decirte que aquí me siento mal por esto. Entonces la gente hace, bueno, pues entonces, pero yo sé, ese tipo de gestos hacen que la persona no quiera hablar más porque aunque tú no estás diciendo nada, tus gestos, tus brazos cruzados, habla, ¿qué es lo que tú estás pensando? ¿Cómo te sientes tú? La gente se siente poco animada a participar y a compartir porque no siente la confianza para eso. Entonces, es importante, en algunos casos, más que hablar, abrir el espacio para escuchar al otro. No sé si hay otro comentario por ahí. Sí, hay otra pregunta que precisamente tiene que ver con confianza. Y la pregunta dice así, ¿la confianza de la cual habla es en sí mismo el de poder comunicarse o de la persona que se genera o de la credibilidad que se genera en nuestro interlocutor? Es decir, esta persona pregunta si la confianza es la que viene de sí mismo, su capacidad para poder expresarse, o de la confianza o la credibilidad que viene del interlocutor, o son ambas. Sí, yo creo que obviamente son ambas. Debe haber confianza en el interlocutor y también en la persona y eso se trabaja, eso no es un día a otro, ¿ok? Hay personas que han guardado silencio durante décadas, no hablan con nadie, no expresan con nadie, entonces uno es gerente en una empresa y usted pretende que ese empleado, ese obrero se comunique con usted y le diga, no va a hablar con nadie, no siente confianza, porque cuando lo hizo en su casa hay que ver, por eso es que cuando nosotros contratamos a un obrero o a un empleado, estamos contratándolo a él y a toda su historia, toda su formación la vamos a traer a nuestra empresa. ¿Ok? Todos sus traumas, todo lo traemos. No es un robot que estamos trayéndole todo su experiencia, sus malas. Entonces, hay que abordarlo de forma integral. Entonces, creo que hay que trabajar eso de todos los sentidos de forma integral en la persona. Excelente. Otra pregunta, esta sí es una pregunta que escuchándote se me presentó a mí. ¿Cómo podés gestionar una comunicación efectiva y afectiva, por ejemplo, cuando es una pregunta con dos diferentes perspectivas, ¿no? En primer lugar, cuando te toca enfrentar a un jefe que sí, piensa que se la sabe toda y es difícil llegarle a él. Y por otro lado, cuando tus subordinados quizás no se comunican contigo por temor o porque en su crianza han sido quizás muy temerosos, inseguros en sí mismos. ¿Cómo poder gestionar una comunicación en ambos sentidos? Sí, bueno, yo creo que esa es una excelente pregunta porque me da la oportunidad de expresar lo que están haciendo muchas organizaciones con las cuales trabajo.
Hay jefes o directivos de organizaciones que han intentado establecer la comunicación con sus subordinados y no hay respuesta, no hay manera de que haya una conexión. Y los subordinados a la vez se quejan de que es muy inaccesible en muchos casos el jefe o su superior y no hay la confianza para eso. Este es el momento preciso para establecer, vuelvo a hablar, espacios que permitan de una forma estratégica muy sabia, por lo menos, por ejemplo, este tipo de actividades, organizar algo así con ese grupo. ¿Entiendes? Invitamos a alguien, traemos una organización que nos ayude para buscar el espacio, para buscar la oportunidad donde podamos nosotros intercambiar y abrir, generar la confianza. Y eso es genial. Ha sucedido que hay organizaciones que han comenzado seminarios donde comparten herramientas para comunicar y sobre todo trabajar el ser de todas las personas. Porque resulta que no es que no estén capacitados, no es que no estén, sino es que hay una situación personal, emocional, que no lo deja. Entonces a veces hay que tratar al individuo, a esta persona o a este grupo, trabajarlo desde el ser, para que desde el ser entonces logre generar la confianza para conectarse. Entonces yo sugiero para esas organizaciones que si en verdad eso es un problema que es persistente y se ha hecho el esfuerzo, busque la manera de abrir una intervención, por ejemplo, un seminario, una capacitación, llevamos a un especialista que nos ayude a abrir el espacio, a veces con un cineforo, vemos la película, la discutimos y la gente comienza a provocar un proceso, porque eso es importante también, y a todos los que me escuchan, crear procesos de reflexión, más que imponer. Ahora todo el mundo tiene que hablar, para la reunión, tiene que haber honestidad. No, eso no funciona así. Tiene que haber un proceso en el individuo de reflexión, que la gente diga, oye, sí, es verdad, hermano, aquí nos hace falta eso. Oye, jefe, es cierto, hermano, yo soy el primero, yo comienzo. Y así creamos que la gente pueda pensar en ese asunto, ver la importancia de eso, y viene entonces, se van creando otras dinámicas y a la larga, bueno, traen productividad a la empresa o a la organización, o en este caso a la familia. Oye, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque aquí todavía tengo Quería dos por más. aquí comentar, Déjame, quería comentar que por aquí escribió Víctor Reyes Lanza, no sé si es el profesor Víctor Reyes Lanza. Hay que tener cuidado cuando se le diga a alguien que está equivocado o equivocada. Lo que afecta al ser humano no es lo que pasa realmente. Lo que afecta es la interpretación que le damos a lo que nos sucede. Totalmente de acuerdo, exactamente así es. Entonces, a veces un problema, como yo lo llamo, es una lucha entre lo real y la realidad. La realidad es la interpretación del evento. Entonces, no María es que Teresa Moreno. es así, es así. Gracias. Buenísimo. María Teresa Moreno pregunta, ¿cómo se puede comunicar una persona que es muy explosiva, tú siendo callada o muy callada y prefieres, ya que se me... No decir nada. Y prefieres no decir nada? Sí, bueno, ahí vemos yo creo que ya hemos ahondado ese tema sobre las personas con temperamento. Yo creo que hay que buscar la manera de establecer, porque yo no creo que debamos estar en un lugar donde usted en su labor esté bajo esa presión, porque es una presión. Yo lo viví cuando trabajé en esa compañía, cuando el presidente de esa empresa llegaba con ese temperamento, llegaba encendido, encendía toda la oficina, era sumamente desagradable. Llegaba la hora de irse y nadie quería irse. Ya eran las 5 de la tarde y todo el mundo tenía que salir, nadie quería irse. O sea, teníamos que esperar media hora más, que ni siquiera pagaban ese sobretiempo, porque nadie quería encontrarse al jefe por los pasillos. Entonces decía, ¿cómo trabaja? O sea, ¿qué ambiente laboral es ese? Entonces hay que buscar la manera, claro, en aquel tiempo yo no tenía las herramientas, pero hay que buscar la manera de buscar el espacio, el momento, y eso es bueno cuando uno está comenzando una labor, en el trabajo, en la empresa, establecer, mire, cuando se hace esa entrevista, cuando se comienza la dinámica, establecer parámetros de respeto, parámetros donde se permita, qué piensan aquí de las ideas,
Y si ya estás en esa empresa y te gusta tu trabajo, creo que no está mal buscar la forma de comunicarte en un espacio donde tú puedas expresar lo que sientes, siempre que, bueno, vaya enmarcado en el respeto y en la productividad que puede traer si se hace un cambio o un giro en esa relación con tu jefe o con tu, o sea, los beneficios que puede traer eso no solamente a ti, sino a la misma organización cuando la gente trabaja en otro ambiente. Sobre todo en este tiempo es muy importante establecer. Buenísimo, gracias, Darío. Por aquí Darío, estaba recordando que sobre alguien que escribió de tener algún tipo de feedback con la gente que uno se comunica para ver si entendió. Y creo que la forma de tener ese feedback, como lo estás diciendo, bien como lo estás diciendo, es preguntando de la forma también correcta, ¿no? Porque a veces yo estoy con mis chamos y cuando les mando a hacer algo y estoy bravo y le digo, ¿entendiste? Y me dice, sí, entendí. Y después lo oigo subiendo por las escaleras. Mira, ¿tú entendiste lo que dijo mi papá? Yo no entendí lo que... Claro, el miedo también hace creer que la gente te entendió. Tal vez fue, bueno, me lo está diciendo mi papá y tengo que decirle que entendí porque si no entendí, me sale castigo, ¿no? Y la forma también en la que hacemos el feedback o la que tenemos los indicadores para comunicarnos y saber que el otro entendió es muy importante, ¿no? Y ahí también entra la parte afectiva. Sí, Damon, tenías por allí otra. sí, es una pregunta corta, de hecho es la primera pregunta del día y tiene que ver con el temperamento. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Es entonces el carácter el que permite el manejo del temperamento? Precisamente es una muy buena conclusión. Hay que trabajar el carácter y el carácter trabaja en la asimilación, en el fomento, en el fomentar los principios, los valores, la fe. Por eso es que es importante y yo recalco la lectura de la Biblia, porque la lectura de la Biblia fortalece el carácter espiritual, tu carácter en la vida, y eso te va a ayudar a forjar una mejor gestión de tu temperamento y de tus emociones. Entonces, eso es clave. Lo que llaman algunos especialistas el autogobierno. Porque el autogobierno, tú no necesitas que alguien te regule porque tú mismo puedes regularte, no te dejas llevar por lo que deseas o tus pasiones, por llamarlo de una forma, sino es que hay una autorregulación y eso lo ejerce, Dios lo ejerce, para eso deja su palabra para eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún otro de los invitados quiere comentar o hacer alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que hoy hay mucho en qué pensar y reflexionar. Creo que el tema de alguna forma a todos nos impactó. En lo personal debo decirte que tengo mucho que reflexionar esta noche. No solamente la gestión de comunicación en trabajo, sino también en el hogar. Porque se dedica a veces mucho tiempo al trabajo y se descuida un poco la familia. Entonces creo que a todos Quisiera nos decir toca. algo. Adelante. Bueno, quisiera darle las gracias a Darío. Creo que hoy hemos aprendido mucho. Ha sido muy explicativo, ameno, la hemos disfrutado. Un buen maracucho, pues, que nos estuvo esta tarde deleitando con estos conocimientos y sobre todo el sello, porque muchos quizás que estamos oyendo y reflexionando sobre los cambios que tenemos que realizar en la vida, nos preguntamos, bueno, ya sabemos que esto debe ser así y no era así como yo lo estaba haciendo, pero ¿qué ayuda puedo tener para lograrlo, verdad? Y sellar con que Dios y su palabra nos da las herramientas para que todos estos cambios de los cuales, para buscar esa efectividad, ¿verdad? En la comunicación, que eso plenamente en donde nosotros nos encontremos es importantísimo, se logren, no seguir creyéndonos, bueno, yo lo dije y punto, y eso es así, bueno, yo lo pensé, y esa es mi manera y tal, sino que saber escuchar, ver cosas diferentes y saber que en las escrituras, en su conocimiento y en esa búsqueda de esa ayuda que está disponible, ¿verdad? Gracias a Jesús disponible para todos, podemos encontrar
la fuerza para cambiar internamente, y que no solamente que el beneficio que logremos va a ser para nosotros, sino que va a ser para todo el entorno, empezando por la propia familia. Entonces, bueno, quiero reiterarles las gracias en mi nombre, en nombre de la organización y en nombre de todos los que están escuchando, pues yo supongo que todos están muy contentos porque de verdad fue muy agradable. Gracias. Quería que pedirle a Darío si podía compartir con nosotros sus redes sociales y también Sí, la bueno, pudiera compartir, primero, también la pueda compartir por el chat. Sería buenísimo porque por si la gente quiere seguir a Darío, él siempre está súper activo en las redes. Además, como él ya dijo, es un aliado del CBNC, del CPEC en Venezuela. Con nosotros camina para esto mismo, para que usted lleve principios bíblicos prácticos a su vida y mejore integralmente en su andar. Buenas tardes. Habla Augusto, San Pedro. ¿Ustedes lo conocen? Señor, Lo conocemos. Mira, si estas reuniones son así tan buenas, que está ese hombre ahí, ese señor, ese pastor, el Darío Ortega, oye, no voy a perder ni una más. Y son reuniones divertidas. Yo creía que eran aburridas, pero no, me estoy dando cuenta que son muy amenas. No, gracias, pastor, saludos. ¿Cómo está, hermano Darío? Bien, hermano, gracias a Dios, bien. Saludos a todos, gracias por la invitación. Mire, no cargo el tapaboca, pero le voy a dar un abrazo. Ahí se lo estoy dando. Igual para todos. Nada más quería saludarlo y ahora que ya configuré este asunto aquí, vamos a estar presentes en estas reuniones pero yo lo que no me llega sino es el aroma del café nada más. Y la tacita. Excelente, está todo. Y veo que está una muchacha, se parece a una hermana mía, Vestalia, claro. Sí, qué bueno, vale. Bueno, Dios los bendiga y me da mucho gusto saludarlos y desde ahora voy a procurar estar presente para seguir aprendiendo cosas bellas como esa que está enseñando el hermano Darío. Dios los bendiga. Amén, amén. Oye, hermano Darío, ¿te animas a responder una pregunta más que llegó ahorita? Que quizás sea, me parece conveniente hacerla, es una recomendación. Dale. Dice, en estas épocas de cuarentena donde mucha gente está sola en su casa y sin poder salir, disculpen, esa la hace el hermano, la persona es Gerardo Gil. Y repito, en estas épocas de cuarentena donde mucha gente está sola en su casa y sin poder salir, ¿crees que es necesaria una comunicación de nuestros estados de ánimo como medio de drenar el estrés? O los que no tienen esa posibilidad, ¿qué recomendación se les puede dar? Sí, excelente pregunta y qué bueno que la podemos abordar antes de cerrar. Estamos en una situación que es extraordinaria, no es ordinaria, ¿ok? El asunto es que en la casa todos deben estar probablemente bajo la misma tensión, ¿ok? Lo que pasa es que hay algunos que la expresan, otros que no. Los niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, los abuelitos, todos estamos enfrentando la misma tensión, ansiedad, hay frustración, hay muchos elementos que pueden llevar a desencadenar situaciones de salud mental como depresión, altos niveles de estrés, ansiedad. Entonces, se requiere el espacio, se requiere la dinámica para poder lidiar con eso. Y una de las formas para lidiar con eso, es teniendo reuniones, sean una vez al día, en la noche o en la semana, espacios para conversar, sea todo el grupo familiar o los padres con los hijos, o sea, buscar esos vínculos o esas conexiones a veces que se dan entre la mamá y el hijo, luego el esposo y la esposa, o sea, pero hay que hacerlo. Ahora, si usted observa, y eso es algo que usted debe estar pendiente, observa que a pesar de que estamos conversando y oye, todavía persisten los niveles de ansiedad, se requiere intervención. Y eso es lo más saludable que usted puede hacer. A nosotros nos han conectado, mi esposa es psicólogo, que también está conectada allí, quiero saludar a mi esposa, es psicólogo, yo soy terapeuta, entonces
nos ha conectado muchas personas, nos han llamado pidiéndonos asesoramiento para que ellos puedan tener, oye, crear alguna dinámica que les permita lidiar. ¿Por qué? Porque hay algunos de los miembros de la familia que puedan estar bajo tanta presión que, bueno, viene un burnout, es decir, quemado porque, oye, la cuarentena no para, los casos siguen aumentando, ¿cuándo me voy a graduar? ¿Cuándo voy a estudiar? Otra vez la broma online, oye, todo, y la gasolina y la cosa. Hay tantos elementos para estar bajo presión y todos estamos presionados que hay uno, por lo general hay uno o un par que, oye, revienta por ahí la tensión. Entonces, es importante observar el aislamiento en la familia, si hay alguno que está aislado, hay alguno que no está hablando, y poder tener esa capacidad y reaccionar para abordar esos casos. Y si necesitamos ayuda, no escatimar el esfuerzo para buscarla. Se requiere, así como cuando duele una muela, hay que buscar rápido un odontólogo que intervenga la muela, así como que cuando hay que operar una apendicitis, igual, en la salud mental es igual, hay que buscar la manera de abordar esas situaciones con acompañamiento terapéutico que te permita, bueno, estar sólido y resolver y recibir la orientación y los modos de cómo abordar esa situación. Agradecido.